Mi estimado Francisco, arquitecto Francisco Mm, Ortiz Islas Allende, te damos la bienvenida a este ciclo de conferencias denominado Proyecto Panamericano, en donde participan la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Perú, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros de Guatemala y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Por tal motivo, quisiéramos comentarte y comentarle a los invitados que el tema que tú hoy tratarás es bastante extenso, por lo cual lo hemos dividido en dos partes. Hoy mm, darás la parte uno y en 8 días la parte 2, mismo horario, sí, ajá, y se denomina la infraestructura de salud como factor de bienestar social. Es un tema muy importante, Francisco, y considero que va a ser de mucha utilidad para todos los compañeros que están presentes aquí. Le pediremos a joven ingeniero Pablo Luna Saucedo que por favor nos dé tu síntesis, una super síntesis curricular, ya que es muy extenso tu quehacer profesional, pero que nos dé esa síntesis curricular para que de alguna manera los asistentes más o menos te ubiquen. Buenas tardes, Adelante. claro que sí. Eh, Francisco Ortiz Islas Allende es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, con especialidad en planeación y diseño de unidades médicas. 1989, 1990, y certificado en diseño y arquitectura por el Colegio de Arquitectos de México, principalmente en el sector salud, así como en educación, cultura, vivienda y urbanismo. Ha sido catedrático desde 1982 en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle, plantel Tamaulipas y Cuernavaca, Universidad de Texas en San Antonio y actualmente en la Maestría de Arquitectura de Infraestructura Médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue director de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Salud Federal 1991-1993, donde impulsó los planes estatales, Maestría de Infraestructura Física en Salud. Es socio fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. Pertenece a los colegios como el Colegio de Arquitectos de México, Delegación Jalisco y Tamaulipas. Ha participado en concursos nacionales e internacionales y sus obras han sido expuestas en importantes muestras de arquitectura en México, Cuba y Estados Unidos. Sin más, cedo la palabra al arquitecto Francisco Ortiz Cislas. ok, muchas gracias. Primeramente, agradecerle a la UMAI la oportunidad de poder compartir algo sobre el tema que tiene que ver con la infraestructura de salud, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Ya que ha sido un factor de bienestar social. Como bien comentaban, la plática la dividimos en dos partes, eh, viendo, espérame, ay, ya, teniendo como primera parte algunos datos sobre la infraestructura de salud en México, después la infraestructura de salud en México y teniendo un ejemplo el estado de Oaxaca, y por último vamos a ver una pequeña evolución de algunos servicios médicos en México. Eso va a ser en el día de hoy. Y la segunda parte, que será el próximo jueves, según tengo entendido, vamos a ver algo sobre recursos económicos para infraestructura en salud, algunos ejemplos de hospitales para ubicarnos en los tamaños en los que se están viendo los costos y alguna idea de unidades médicas modulares, donde creemos que sí puede ser una opción hacia el futuro, sobre todo ante un rezago que tenemos nosotros en nuestra infraestructura aquí en nuestro país. Y un punto último donde podrá haber unidades médicas sin humanos, ¿verdad? Si es una realidad o ficción. Con la segunda parte pienso que va a estar bastante interesante.
Entonces, sobre el tema 1 de datos sobre la infraestructura de salud en México, es ineludible que aquí en nuestro país, que el derecho a la salud que se contempló en nuestra constitución política en México ha sido en más de 7 décadas uno de los grandes pilares del bienestar social para los mexicanos, con una premisa, obviamente, de atender a toda la población, pero sobre todo a los más desprotegidos y marginados de nuestro país. Y esto lo hemos hecho a través de instituciones públicas, sobre todo, y obviamente con la participación de la iniciativa privada, que ofrecen servicios de salud, siendo las principales instituciones públicas que operan en México con la mayor cobertura a nivel nacional, el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, que es una institución que le da servicios de salud a los trabajadores del Estado federal, y la Secretaría de Salud, que le da servicios a todos los demás. Y que a la fecha, estas 3 instituciones han sido la mejor opción o la opción más efectiva en la prevención y en la curación de la enfermedad para más de 130 millones de mexicanos. En nuestro país, el modelo de salud, desde que se realizó con una visión muy importante en el año de 1943, el Plan Nacional de Hospitales, que contempla que el acceso a la salud de los mexicanos es a través de niveles resolutivos de atención a la salud. De acuerdo con nuestras estadísticas que surgen a partir para poder planear las unidades, a partir de los finales de los 60 y principios de los 70, y a la fecha, nosotros nuestros niveles resolutivos los tenemos en 3 niveles. La mayor atención, o sea, el 85% de todas las atenciones que se dan al día o al año en nuestro país, tiene que ver con este denominado primer nivel, que básicamente son unidades donde se dan consultas de medicina general, o como le llamamos aquí, consultas de medicina familiar, ¿verdad? Con instalaciones, con consultorios básicos. Es el primer contacto o el contacto más importante, y donde acuden varios miles y millones de mexicanos a tener la atención. O sea, cualquier paciente que tiene un resfriado, ¿verdad? Un dolor de garganta o que le duele el estómago, pues acude de inmediato a la clínica, y es un primer contacto. Y esos pues ocupan más o menos un 85%. Si tu enfermedad es algo más grave que requiera de algún especialista, entonces ya entrarían en el paquete del segundo nivel, que más o menos, como les digo, de todas las atenciones que se hacen al año, ocupan un 12%. Ahí ya hay consultas de especialidades donde vas a tener, por ejemplo, consultas de neurología, de cardiología, de oncología y de varias especialidades. En este nivel ya existe hospitalización, hay salas de cirugía, de expulsión, hay equipos de rayos X o de imagenología más sofisticados. Y en el primer nivel, lo que más destaca es que no hay hospitalización ni tampoco cirugía. Si el nivel de la enfermedad es más grave o que requiera de una atención más especializada, entonces al paciente ya se atiende en lo que nosotros denominamos ese tercer nivel de atención. Ahora, ese tercer nivel de atención nos ocupa no más, anda entre 3-4%, o sea, va variando con los años, pero se ha conservado en términos muy generales que no es más que un 3%. Todo lo demás, o sea, un 97% se resuelve entre el primero y el segundo nivel de todas las extensiones y enfermedades que tenemos en nuestro país.
Ya en este tercero, pues ya son cosas muy especializadas, como por ejemplo un tumor en el cerebro y te tienen que hacer una cirugía y extirparlo, un trasplante de corazón, cierto tipo de tratamientos que ya llevan un equipo más sofisticado dentro de la atención en México. Sin embargo, nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado, se está dividido, ya que está conformado principalmente por 3 instituciones de salud y otras 4 más, y cada uno tiene varios tipos de unidades médicas. Dentro de las 3 principales instituciones de salud, 2 de ellas tienen seguridad social y una no tiene seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las instituciones que tienen seguridad social en nuestro país son las principales. La más grande es el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS. La que sigue es el Instituto de Seguridad y Servicio de los Trabajadores del Estado, conocido como ISSSTE. Y después hay otras muy chiquitas, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, Pemex tiene sus servicios médicos con seguridad social, la Secretaría de la Defensa Nacional, o comúnmente llamada SEDENA, que son los militares, también tienen sus servicios médicos, igual que la Secretaría de Marina, que llamamos SEMAR. Ahora, las instituciones que atienden a población sin seguridad social, ¿sí? Se encuentra la principal, la más grande del país, es la Secretaría de Salud Federal, que funciona a través de que nombra aquí abajo, de las Secretarías de Salud estatales, que en un momento dado pertenecían trabajaban a través de un sistema que le llamábamos el Seguro Popular, donde había recursos y todo. Sin embargo, con el nuevo gobierno que inició hace 7 años, se elimina ese sistema y se crea otro que le llamamos el INSABI. El INSABI funcionó como 2 años y medio y ese INSABI se volvió a transformar en lo que ahorita se está manejando como IMSS Bienestar. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, son todas las unidades del DIF que prácticamente manejan algunas atenciones que tienen que ver con la rehabilitación, sobre todo de los niños y de los adultos mayores. Y por último está la iniciativa privada. Entonces, todos estos no tienen seguridad social. Entonces, atienden a la población que no tiene seguro. La iniciativa privada puede atender a población que tiene seguro de gastos médicos, pero privados, pero no tiene seguridad social con todas sus prestaciones, como lo tiene el IMSS y el ISSSTE, ¿no? O SEDENA, o SEMAR, etcétera. Entonces, dentro de la información que tenemos que maneja nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI de México, que es una institución, pues es la institución más confiable en la cual podemos, para planear o para poder saber cómo o en qué condiciones estamos. Ellos hacen muchas evaluaciones y hacen encuestas y hacen toda una serie de trabajos para poder ubicar toda una serie de resultados. Entre las principales es contarnos, o sea, cuántos mexicanos sabemos en México, ¿no? Y hacen sus censos. Entonces, dentro de eso, las instituciones tienen esta participación. La Secretaría de Salud, que después fue Seguro Popular, luego INSABI y luego el Bienestar, más o menos se está manejando ahorita, perdón, casi un 50%, el 49.90%. El Instituto Mexicano del Seguro Social anda en un 40 más o menos, que es un 39.20%. El ISSSTE anda con un 7.70%, y entre la SEDENA, SEMAR y Pemex no dan más de 1.2% de toda la
población atendida, y el sector privado anda alrededor de un 3,30 hasta un 4%. Es lo que atiende. Todo lo demás, de los 130 y tantos millones que somos, que suman el 96,80 entre las tres instituciones principales, es donde se atienden los mexicanos, ¿no? Básicamente. Aquí vemos algunos ejemplos nada más como imagen de la arquitectura que se estuvo manejando a finales de los 50, principios de los 60 y 70. Ya posteriormente, más o menos en los 90, 80, 90, este fue el tipo de arquitectura que se estuvo haciendo en nuestro país entre las diversas instituciones. Y últimamente, más cercano por los años 2000, 2010, pues esta es una imagen un poco de lo que tenemos o de las cosas que hacemos aquí en México como infraestructura hospitalaria o unidades médicas. Además, tenemos otra cosa. En México, en los próximos años, adoptó, ¿sí?, la apuesta que tenía las Naciones Unidas hacia la reorientación de mejores futuros o llamados futuribles para nuestro planeta, con la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015 de una serie de prioridades comunes a todos los estados y países miembros de esta institución o de esta organización, que como políticas públicas internacionales se denominan los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS, mismos que cuentan con unas metas a cumplirse en un tiempo determinado, de ahorita más o menos como 13 años continuos faltan, y que se identifica como Agenda 2030, en la que México hizo y firmó el compromiso de cumplir a través de nuestras instituciones de salud, ya sea públicas y privadas, y con ya que teníamos el apoyo también de la iniciativa privada. Dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante el objetivo número 3, que es el que establece garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades, tratando de identificar los rezagos que existen en salud en cada país lo tendría que hacer, de los que se suscribieron a esto, y para revertir la problemática establece 13 metas específicas. Entre otras, las más importantes que tienen que ver con la salud son: uno, es tratar de garantizar el acceso universal a los servicios de salud. O sea, que todas las personas, sea pobre, sea rico, sea de cualquier condición, donde se encuentre en el país, pueda tener acceso al servicio de salud con calidad, obviamente, y en tiempo. Y el segundo es lograr lo que se haya denominado la cobertura universal, en particular la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas, y que los servicios de salud sean seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Entonces, estos dos compromisos los adoptó México. ¿Cuál es la realidad? Que al 2030 no vamos a tener ni el acceso universal, porque hemos tenido un retroceso en estos últimos 7 años, y menos la cobertura universal. Igualmente, nuestro país, ¿sí? Desde el año del 2000 se adoptó una nueva visión también para abrirnos a los campos que nos presenta el nuevo paradigma de salud, en donde la prevención se convierte en el nuevo pilar de la salud como un enfoque inicial de la misma, en donde se tienen que observar y evaluar
las causas de las causas que generan la enfermedad y el detrimento del bienestar social de la población y que repercuten en la salud de las personas. Este enfoque está íntimamente ligado con el concepto que ya se viene manejando hace muchos años de ciudades saludables y que algunos países en Europa, inclusive en Centro y Sudamérica, han adoptado con mayor éxito que otros países, en donde la salud se ve y debe atenderse en forma integral. Esto quiere decir que la salud no solo se atiende o cura en el hospital, sino que visualizándola en una forma más amplia está relacionada con la vida en la ciudad, en la calle, el medio ambiente, en nuestra vivienda, por lo que incorporar la salud en temas como la movilidad, por ejemplo, la seguridad, la infraestructura urbana, entre otros múltiples espacios donde la salud se puede deteriorar. Esto de la prevención surge, cuando menos en nuestro país, aunque es una cuestión a nivel mundial, pero en nuestro país es muy claro, es de que como la población ha ido creciendo, con las tasas de crecimiento han ido bajando, entonces van haciendo menos niños y la población se va haciendo más vieja. Al hacerse más vieja, hemos entrado a que nuestra población se enferma ya de lo que nosotros llamamos de enfermedades catastróficas. ¿Qué quiere decir? Enfermedades como que tienen que ver con el corazón, como la hipertensión, eh, o problemas cardiovasculares, enfermedades como el cáncer, ¿sí? O enfermedades como la diabetes, uh-huh, que entre todas las enfermedades son enfermedades, son las enfermedades que más costo tiene el gobierno o las personas tienen que gastar más dinero para poder atenderse y curarse. Alguien que esté enfermo con hipertensión, si ya le da hipertensión, va a tener hipertensión hasta que se muera. Puede tomarse su pastillita, su medicamento, cuidarse con lo que le dicen, y si se la detectaron a los 40 años, puede morirse de 100 años sin ningún problema. Pero el gobierno, si está dentro del sistema de salud de nuestro país, en el ISSSTE, en el IMSS, la Secretaría de Salud, ahora a través del IMSS Bienestar, se supone que el gobierno tiene la obligación de darte la pastillita, o si tienes diabetes, de estarte dando la insulina, y con diabetes puedes vivir 5, 10, 20, 40 años. Entonces es un costo, ¿no? Y obvio, por ejemplo, los cánceres, pues los costos de las quimioterapias o los tratamientos, los equipos, ¿verdad? Como los aceleradores lineales que tenemos que diseñar en nuestras unidades médicas, pues son muy costosos. Entonces, por eso se les llaman enfermedades catastróficas, porque es lo que nos está contando. Entonces, ¿cómo podemos detener estas enfermedades? Que no me dé diabetes, que no me dé tumores o que no tenga hipertensión. Todo tiene que ver directamente con la prevención. Si comemos sanos, hacemos ejercicio y todo, estas enfermedades o no se presentan, o pueden no presentarse, o pueden presentarse ya mucho después de cómo se están presentando ahorita. Les quiero decir que en México uno de nuestros problemas graves es que creo que ocupamos entre el primero o segundo lugar a nivel mundial de niños obesos. Esos niños obesos es igual a problemas cardiovasculares cuando tengan menos de 30 años, a problemas de diabetes y a otra serie de complicaciones. Entonces, se quiere apostar a poder sacar esto a través de este tipo de esquemas y tiene que orientarse hacia la prevención. Dentro de nuestra infraestructura, uno de los ejemplos que tenemos fue el Centro Médico del IMSS, que fue desarrollado por el arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente, uno de los pilares de la arquitectura hospitalaria entre los años
50 y 60. Esta obra la inició no el IMSS, la inició la Comisión Constructora del Centro Médico del Distrito Federal a través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Pero al iniciar la obra y con la creación que ya se había creado unos años, poquitos años antes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y como el instituto era su mantenimiento, los recursos llegan a través de una forma tripartita, en donde el trabajador pone un dinero, el empleador pone otro y el gobierno pone la otra tercera parte. Entonces tenían los recursos para poderlo desarrollar y terminar rápidamente. Entonces lo adquiere el Seguro Social. Esta es más o menos una imagen de ese tipo de arquitectura que se hizo en 1958, ¿verdad? Arquitectura funcional, moderna, era el México moderno, y era también una arquitectura en donde se mezclaba el arte. Grandes artistas como Diego Rivera, Siqueiros, hicieron murales y cada edificio tenía sus murales o tenía ese tipo de arte, inclusive en las zonas abiertas. Entonces, era una arquitectura funcionalista, pero hoy en día que hablamos sobre la arquitectura que tiene que ser sustentable, que hablamos de la neuroarquitectura, de la conexión de la psicología ambiental con la arquitectura o la biofilia, pues el respeto de tener espacios con iluminación natural o ventilación natural en la mayoría de los espacios hospitalarios. Bueno, aquí se ve, tenían unidades de doble crujía, donde la mayoría de los espacios podía tener, ahora sí como nosotros decimos en nuestro país, con vista al mar, ¿no? O sea, con vista hacia jardines, plazas, hacia el exterior. Ahorita, desgraciadamente, eso se ha perdido a lo largo de los años y nos podemos encontrar cuartos encamados donde no tienen ventanas, o las salas de espera de los consultorios no tienen, lo único que ven los pacientes son sillas y puertas, ¿no? Y no hay una ventana. Digo, son errores que se han estado cometiendo y que no deberíamos de cometer. Sin embargo, este tipo de arquitectura funcional pues está más cercana a estos nuevos conceptos que lo que algunos arquitectos están desarrollando ahorita, ¿no? Este es otro ejemplo del mismo, de los edificios del centro médico. Otro hospital de esas épocas fue el Hospital General de la Raza, que actualmente ya hace como más de 25 años se convirtió también en centro médico La Raza, otro centro médico dentro de la Ciudad de México, ¿no? Pero como ven, es el tipo de arquitectura que se manejaba funcional. Hubo hospitales donde surgió el concepto de la clínica hospital, como este en Torreón, Coahuila, en donde aunque sean las circulaciones, si pueden ver en la foto de abajo, pues había una condición, un diseño de las celosías para no dejar que entre el sol. Torreón es una ciudad en el norte del país, pero con muchísimo calor, con temperaturas de 30, 40 grados centígrados, que hay que cubrirse y proteger del sol. Sin embargo, vemos que los arquitectos o esta arquitectura funcional trataba de responder a estas condiciones, ¿no? Uno de los arquitectos que en este periodo, después del arquitecto Enrique Yáñez, que realizó importantes aportaciones a la arquitectura hospitalaria, es el arquitecto Guillermo Ortiz Flores, que como les digo fue alumno del arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente. Él estudió en el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y el arquitecto Enrique de las Yáñez fue maestro de. Y el maestro Yáñez lo invitó para iniciar sus labores como coautor del Centro Médico Nacional del IMSS, el que acabamos de ver hace ratito. Entre algunas aportaciones, él diseñó lo que llamamos la doble crujía de hospitalización, porque antes no se manejaban así los hospitales, y sobre todo el modelo nuevo de la clínica hospital. Este modelo, ¿en qué consistía? En que
el hospital, o sea, el edificio, aunque hubiera cuerpos diferentes, tenía que haber el cuerpo donde teníamos todos los servicios que pudieran ser ambulatorios, o sea, que entran y se van, que no se quedan como hospitalización. Dos consultas, el servicio de imagenología o laboratorio, que podrían ser ambulatorios, y entonces se concentraron y se hicieron este diseño nuevo, porque no se hacían así, creando lo que llamaron la clínica hospital, que el Seguro Social fue el primero, y estamos hablando a principios de los 60, y que después se ha adoptado tanto por el ISSSTE como por la Secretaría de Salud Federal. Estos son algunos ejemplos de esos hospitales. El primero fue el Hospital de San Luis Potosí. En la imagen podemos ver claramente un cuerpo más bajo, donde están todos estos servicios, consultas, imagen, laboratorios, y el cuerpo de atrás es el cuerpo donde estaba cirugías, urgencias y los servicios de hospitalización, más los residentes, más gobierno y otras cosas, ¿no? Igual este arquitecto Ortiz Flores le tocó diseñar el segundo centro médico que se hizo en nuestro país, y fue el que se hizo en Guadalajara, en una zona que le llaman Oblatos, ¿verdad? Para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y como les decía, estas clínicas pues tuvieron diversos diseños, tratando de ubicar una especie de arquitectura mexicana con acabados cerámicos, acabados, vamos a decir, de la región, de la zona, y todas estos pues con unos cuerpos bajos para toda esta cuestión de servicios médicos que son como ambulatorios, y la torre, siempre surgiendo una torre donde están los servicios de cirugía y hospitalización. Iguales en Veracruz. En especial, lo curioso de este hospital es el primer hospital donde la fachada son elementos prefabricados construidos en obra. Pero vean la idea, o sea, aunque eran las salas de espera muy amplias, pero la idea era ver y estar en contacto con patios iluminados, etcétera, etcétera. En cuanto a esta otra aquí en Monterrey, en la que se llama Hospital Clínica Villa de Guadalupe, se ve. Entonces, estos elementos cerámicos son de aquí, de la región acá donde está Monterrey. Entonces, procuraban manejar, y que tenían también la idea que los hospitales tenían que durar muchísimos años y en muy buenas condiciones. Este es el de Reynosa, en la zona norte, casi con frontera con Estados Unidos, ¿no? Básicamente en el estado de Tamaulipas, usar canteras, etcétera. Y también le tocó trabajar en algunas partes. Este es uno de los ejemplos, el Hospital Pediátrico Benjamín Bloom en El Salvador. Entonces, aquí está muy claro el concepto, ¿no? El cuerpo bajo de 2 niveles con estos servicios ambulatorios, y la torre con los servicios hospitalarios, cirugía y también algo de urgencias y algunos otros servicios, básicamente, pero que no son ambulatorios. Ahora, un poco en nuestro sistema nacional, con un dato del 2018, tanto en los servicios de salud públicos, sumando con los privados, en un día, aquí en México, más o menos se tienen 4,300 nacimientos. Tenemos más de 980,000 consultas. Estas pueden ser desde consultas en un hospital de alta especialidad, de especialidades generales, o el consultorio que está ahorita muy de moda en las farmacias, anexo a las farmacias, o el consultorio privado de un médico en cualquier lugar, ¿no? Más de 100,000 urgencias, más de 9,900 cirugías y más de 16,000 hospitalizaciones. Esto quiere decir que se tenían en esa época más de 1 millón de atenciones diarias en todo el país, incluyendo
obviamente con la entrega de los medicamentos. Sin embargo, en estos últimos 7 años, con las decisiones que tomaron el gobierno anterior y todavía continúa más o menos el mismo estilo, el nuevo gobierno, por la falta de que no otorgaron presupuesto, lo que significó la falta de insumos, o sea, falta de jeringas, falta de gasas, se le pedía a la gente que fueran a comprarlas, y medicamentos para poderlos atender o inclusive para poderles hacer una cirugía, porque hubo ahí un desfase muy importante. Y que también pues vino lo de la pandemia, ¿no? Básicamente. Un indicador o uno de los elementos que se usa en el mundo como para saber qué nivel tenemos de salud, si estamos muy bien o estamos muy mal, y que lo ha manejado desde hace muchos años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde hay varios países, que es la OCDE, es el indicador de camas hospital por cada 1,000 habitantes. Disculpen el agüite, pero la necesito. Entonces, dentro de este indicador, México en 2018 y un poquito en 2019 teníamos un indicador de 1.0 camas por cada 1,000 habitantes. Y así ocupábamos prácticamente el penúltimo lugar de 43 países pertenecientes a la OCDE. Si vemos la tabla, sí, pues aquí estamos al final, pero países, por ejemplo, como Costa Rica, tenían 1.1, Colombia 1.7, Chile 2.0, y así nos vamos, ¿no? Bueno, se mencionó mucho que ibas a tener un sistema de salud como Dinamarca, pues Dinamarca tiene 3.1 camas por cada 1,000. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo, para ser como Dinamarca, de todo lo que tenemos construido entre privados instituciones públicas, tendríamos que haber construido 3 veces más para ser como Dinamarca. O sea, tenemos que haber invertido en todos los años 3 veces más para poder llegar como Dinamarca. El promedio anda en 4.4. Ahora, ser como Japón, pues ahí sí está en chino. Japón tiene un indicador de 12.8 camas por cada 1,000. Entonces, la desgracia para nosotros es que ahorita en 2025, este indicador que teníamos de 1.0 camas por cada 1,000 habitantes bajó dramáticamente y está en 0.98 camas por cada 1,000 habitantes. Obviamente ubicándonos abajo de países como Indonesia, Costa Rica, Colombia y Chile. No quiere decir que por la pandemia le echemos la culpa a la pandemia, porque todos los países padecimos la pandemia del COVID, ¿no? Otros siguieron conservando, sino que pudieron inclusive manejar mejor la pandemia porque tenían más camas hospitalarias en donde atender a los pacientes de COVID. Nosotros teníamos menos camas. Y con todo y todo que algunos países tenían muchas camas, tuvieron que hacer una serie de construcciones emergentes para poder atender a los pacientes que se iban enfermando en COVID. Por ejemplo, en Italia, ¿no? Que también fallecieron muchísimas gentes, bueno, tuvieron que hacer ese tipo de cosas. Pero otros países como Nueva Zelanda, pues en México murieron más de 800,000 personas por COVID. Se achaca un poco a malas decisiones políticas al respecto de la atención, como Nueva Zelanda, que no tuvo más de 50,000 muertos durante todo este proceso. Este dato, como les dije, nos indica que hubo un retroceso de un poco más de 2 puntos en solo 6 años. Obviamente por la falta de recursos presupuestarios,
fallas y decisiones equivocadas de las políticas de salud, como, voy a mencionar algunas. Una, la más importante, fue la cancelación del Seguro Popular y cancelar el fideicomiso de gastos catastróficos en salud. El Seguro Popular era parte de nuestros sistemas, ¿verdad? Donde había recursos para poder atender a las personas, sobre todo con el fideicomiso de gastos catastróficos, había recursos para que cualquier persona que tuviera que hacerle un trasplante de corazón, que le tuvieran que quitar un tumor de la cabeza o del pulmón o de cualquier parte, un tumor de cáncer, había los recursos para poder hacer esas cirugías y poder hacer todo eso. Al cancelarlo, ¡pum!, haga de cuenta que nos cerraron la llave. Pero no nada más eso. En el punto 2, la cancelación del Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos. Hasta 2018 era raro que no surtieran la receta, o dentro de los miles y miles de recetas que salen al día, era un porcentaje que no llegaba ni siquiera al punto 5 de faltante de algún medicamento y se reponía rápido. Al cancelar esto, ya no hubo medicamentos, intentaron muchas cosas, pero no funciona y siguen sin funcionar ahorita la fecha. La creación del INSABI en lugar del Seguro Popular, que no duró más de 2 años y medio porque fue totalmente un fracaso y se canceló. Obviamente las no adecuadas políticas aplicadas en la pandemia del COVID-19. O sea, si tenemos un presidente donde salía y te sacaba una tarjetita de un detente, de un santo, y con eso te ibas a proteger del COVID, pues no funcionaba, ¿no? Ni tampoco dejaron que entraran los medicamentos que sí estaban sirviendo en otros países, Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera, porque eran muy caros y no quiso, lo que les digo, no quisieron poner recursos y pudieron haber salvado muchas vidas de esos 800,000 muertos que tuvimos. Después vino la sustitución del INSABI por el Bienestar, que a la fecha ahorita del 2025 no ha podido funcionar adecuadamente. La gente sigue sin medicamentos, los niños que tienen cáncer siguen faltándoles quimioterapias, los que tienen diabetes siguen faltándoles la insulina, se les entrega intermitentemente, o sea, no hay un proceso que sí se tenía ya en 2018. Entonces, tuvimos un pequeño retroceso por unas malas políticas. Y la otra es la reducción obvia de recursos económicos para salud, que año con año fueron reduciendo desde el 2018, 2019, y que cada vez es en un menor porcentaje del Producto Interno Bruto del PIB, más otra serie de cosas que nos han afectado. Entonces, esas son nuestras realidades, ¿no? ¿Qué resultó de esto? Que la población tristemente ha reducido su factor de bienestar en salud o bienestar social, sobre todo los mexicanos más pobres, más marginados y con menores recursos económicos. O sea, realmente todo esto no afecta al rico o a la clase media, que sí le pega, sino que a los más necesitados son a los que más les pega y los que más sufren esta falta de atención de cosas sobre la infraestructura y que no tenemos la infraestructura de salud para atenderlos. Ahorita estamos hablando que hay aproximadamente 40 millones de los 130 millones que somos que no tienen realmente acceso a los servicios de salud con oportunidad, calidad y con medicamentos. Entonces estamos viviendo una realidad complicada. Sin embargo, en México hemos tenido ejemplos de que sí podemos crecer en la infraestructura de salud y mejorar el factor de bienestar en salud, pero se requiere voluntad política, que yo, en mi forma personal, es lo más importante. Si no hay voluntad política, pues tampoco va a haber voluntad para poder otorgar o que los recursos se vayan a la salud
O si quieres hablar de educación, se vayan a parte de educación. Entonces, esos recursos canalizados a la salud y la infraestructura de salud de parte del gobierno en turno. Con la creación, dentro de estos ejemplos, tenemos que se crearon y se pusieron en marcha los planes estatales maestros de infraestructura en salud para población abierta, que les denominábamos PEMISPAS. Estos planes se hicieron en el país, en todas las 32 entidades federativas o estados que tenemos, y se realizaron en más o menos entre 1991 y principios de 1992. Con este plan, que tenía metas, que hubo voluntad política de dar recursos y una serie de cosas, se logró avanzar de un indicador de 0.98 camas por cada 1,000 habitantes, que es el que tenemos ahorita, después de 30 y tantos años. En el año de 1989, a un indicador de 1.2 camas por cada 1,000 habitantes en el año de 1993 y que siguió en 1994, superando por primera vez a la curva de la creciente, de la tasa de crecimiento, curva creciente de la población, pero empezamos, si teníamos la meta de 1, empezamos a subir construyendo más infraestructura para ir absorbiendo ese un poquito rezago que teníamos. Entonces, sí se puede, o sea, sí podemos hacer las cosas, pero requerimos de cambiar las políticas que ahorita se están manejando. En esta tablita, más que nada lo que quiero enseñarles es de que si los gobiernos después del 93, 94 hubieran conservado esa tendencia de inversión, de ese porcentaje del Producto Interno Bruto creciente en cuanto a inversión para salud de nuestro país. Ajá. Hubiéramos crecido al 2025 a tener un indicador de 2.96 camas por cada 1,000. Casi hubiéramos crecido 2 veces lo que tenemos ahorita, que existe ahorita en nuestro país. Y entonces sí estaríamos como Dinamarca, casi, que tiene 3.1 camas por cada 1,000, si hubiéramos seguido con esa inercia. Entonces, si ven, por ejemplo, tuvimos en 99 teníamos 89, 89.98. Al 93 teníamos 1.20. Hubiéramos subido a 1.42, 1.64 y así hasta llegar a 2.96 a 2025. Sin embargo, este esfuerzo y la voluntad política, como les digo, se redujo y desde 1995 a 2017 hemos fluctuado con una cama. O sea, 1.10, 1.1, de repente, si bien uno la estadística más abierta, 1.07, pero prácticamente es 1. Pero a partir del 2018 bajamos en el 2021 a 0.99 y ahorita tenemos 0.98. Ahora, nuestra problemática, como les digo, fue que en 2019 cancelamos el Seguro Popular, cancelamos el Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos y claro que nos pega en la salud. Le creamos el INSABI, que no funcionó, ¿verdad? Se paró donde se pararon, cuando se creó el INSABI, que entró, se pararon la construcción por 2 años, la construcción de infraestructura de salud. O sea, el gobierno que entró, se estaban construyendo un X número de hospitales que venían en proceso. Pero con ese cuento que la corrupción o que todo eso, los pararon. Entonces no hicieron nada. Se pararon y ya quedaron parados casi 2 años. Cuando vino la bronca de la pandemia, entonces agarraron los hospitales que tenían más avance, como un 60, 80%,
los terminaron en friega o habilitaron partes para terminar, y aunque después los terminaran en otros años, pero partes para poder atender y tener enfermitos de COVID. Entonces, pues sí ha habido un retroceso en el desarrollo y construcción de la infraestructura para la salud y sobre todo en el bienestar social de los mexicanos, a final de cuentas. En esta tabla, que viene más claro cómo venía creciendo este indicador de camas por cada 1000, bueno, aquí mostramos dónde fue donde tuvimos ese brinco hasta 1.20 y después dónde, cuando desaparece el Seguro Popular, pues vino bajando a punto 98, ¿no? Básicamente. Entonces, en términos generales, podemos decir que hemos tenido un retroceso de 36 años que impacta en la salud y el bienestar social de los mexicanos, ya que el indicador de camas por 1000 pues, regresó a lo que teníamos en 1989. Quiere decir que en términos reales no hemos avanzado en la construcción de la infraestructura de salud en estos 36 años, acorde con el crecimiento poblacional, ya que la población sigue creciendo y demandando cada vez más servicios de salud. Y si además de todo esto agregamos que tenemos que hacer la sustitución o rehabilitación o remodelación o actualización, como le queramos llamar, de aproximadamente el 60% de la infraestructura que tienen nuestras instituciones públicas, ¿verdad? Ya que hay hospitales que pueden tener 20, 30, 40, 50 años de antigüedad, ¿no? Y pues esto nos afecta, básicamente. Dentro de nuestras proyecciones en México, más o menos, de acuerdo a lo que indica el INEGI y otras, ahorita en 2025 podemos andar en alrededor de 131 millones. Hay unas que nos dicen que andamos 131,400,000, otras que andamos 131,90,000, pero andamos arriba de 131 millones de mexicanos. Y más o menos ese crecimiento, según el INEGI y el CONAPO, ¿verdad? Que es el que hace proyecciones, bueno, más o menos para el 2030, pues ya andaríamos como con estos 131 millones, que si los comparamos con 2016, que es el último dato del censo que se hizo a mitad de 2015, bueno, pues tendríamos 9 millones más de mexicanos. En 2040, pues vamos a tener 23 millones de mexicanos adicionales a ese número, y en 2050 vamos a andar alrededor de 150 millones de mexicanos. Entonces, si en México teníamos 122 millones, tenemos a para 2020 va a tener una diferencia de 2 millones y pico, y para 2030 9 millones. Para 2040, pues vas a tener una diferencia de 23 millones, y para 2050 de 28 millones, básicamente. Entonces, debemos considerar que en realidad la infraestructura hospitalaria, aunque se realizaron nuevas obras, porque sí se han construido entre 2012 y 2018, o sea, los sexenios pasados, fueron en realidad sustituciones de hospitales viejos y obsoletos, pero no crecieron en camas. O sea, ¿qué es lo que hicieron el gobierno, bueno, del presidente Peña Nieto? Bueno, sí, se hicieron muchos hospitales, o se dejaron en obra, pero eran hospitales, por ejemplo, un hospital de 100 camas en una localidad se sustituía por otro de 100 camas. O sea, no aumentaban el número de camas. Lo que se aumentaban era la tecnología, por ejemplo, en imagenología, en cirugía, y una serie de cosas tecnológicas que nos sirven para atender a nuestros pacientes, pero el número de camas no. Entonces, por eso no crecimos, y la población seguía creciendo, ¿no? Y entre el 2018 y el 2023, como ya les dije, no se realizó ninguna obra nueva de infraestructura
hospitalaria. O sea, lo único que hicieron es terminar lo que estaba avanzado en 2018, algunos hospitales, ¿verdad? Iniciando obras del periodo 2012 al 2018 y que llevaban un avance, como les dije, de un 60 y 80% en instituciones como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, que se manejaba a través del Seguro Popular y que fueron terminados por el INSABI y Hoy Bien Bienestar. O sea, el gobierno pasado, del sexenio pasado, el presidente López Obrador, no construyó un solo hospital. Terminaron algunos de los hospitales que venían construyéndose en 2018. Pero lo que les digo, con otra bronca, que eran prácticamente sustituciones de hospitales muy viejos y obsoletos, pero no crecían. O sea, un hospital de 100 camas no es posible que no hayas pensado que la población creció y que lo hubieras hecho, no sé, de 120, 140 o 150 camas, ¿no? No, los hicieron de 100, porque pues ya tenían a los empleados, a los médicos, a las enfermeras que pues, iban a cambiar nada más del viejo al nuevo, ¿no? Sin embargo, ya ahorita en 2024 se inició la construcción de infraestructura hospitalaria de muy pocos hospitales nuevos, que les digo, y casi la mayoría son sustituciones. Hay uno que otro de estos nuevos que hablaron como de 30 hospitales que se iban a hacer para terminar en 2026. La mayoría son sustituciones y muy pocos sí son hospitales nuevos que se requerían por parte del país. Entonces, vamos a seguir en nuestro nivel a lo mejor de 0.98 camas al término de este nuevo sexenio de la presidenta Sheinbaum, si no hacemos algo diferente y si no se le dan recursos, porque la realidad es que ve uno el presupuesto que ya está preparado para 2026, en términos reales, es menor que lo que había en 2025. Entonces dice uno, pues, ¿de dónde va a salir los recursos económicos para realmente hacer esas construcciones? Entonces tenemos un reto mayúsculo, que es importante decirlo, si consideramos que la infraestructura actual, como les dije, en un 70%, pues, tienen 20, 30, 40 o 50 años de antigüedad. Pero además de la infraestructura en cuanto a espacios físicos, pues también está la situación que tiene que ver con el equipamiento médico. Tenemos equipo médico ya obsoleto. O sea, salas de cirugía que operan con lámparas de sombra, los que ya tienen 30 años. Sí, las mesas tienen 30 años, las canitas tienen 20, 30 años. Pues bueno, hay que también adecuar un poco y tener un plan importante nacional de orientarlo hacia el equipo médico para tener equipo nuevo de calidad y que nos eleve el nivel resolutivo que tengamos en nuestras unidades. Para las instituciones de salud, es un gran reto, pero también nos dan oportunidades y nichos que pueden ser de negocios y opciones en salud, que son importantes por la participación en conjunto de la iniciativa privada, que puede ser desde las construcciones de grandes centros médicos de alta especialidad, hospitales de especialidades, etcétera, ¿no? Básicamente. Entonces, otra opción son los servicios subrogados, que ya también se manejaban en México, pero que fueron suspendidos ese tipo de manejos. Sin embargo, cuando fue el COVID, sí apoyó la iniciativa privada, firmaron convenios para que en hospitales privados se atendieran algunos problemas que no se podían atender en los hospitales públicos porque estaban con el COVID. En todos los privados, me refiero, por ejemplo, partos, cierto tipo de cirugías que hacían en hospitales privados, hicieron un convenio y que en realidad funcionó muy bien. Entonces ahí tenemos ejemplos de que pues sí se puede. Aquí en México, de acuerdo a nuestro registro de la clave única de establecimientos de salud, el CLUES, de la Dirección General de Información
de Salud, el de GIS, de la Secretaría de Salud Federal, a diciembre de 2022, existían 43,749 establecimientos de salud del sistema público y sistema privado, con una proyección que tenemos a 2025 de 131 millones y con la existencia de aproximadamente 128,000 camas hospitalarias en todo nuestro sistema, que nos da un indicador de 0.98 camas. Aquí voy a presentarles unas tablitas que voy a ir un poquito rápido, en donde si tuviéramos la meta de tener una cama por cada 1,000 en nuestro país, pues nos faltarían un 2.04% de camas adicionales, o sea, nos faltarían 2,624 camas hospitalarias, según proyección del INEGI, para tener un total de 131,175 camas hospitalarias. Esto podría significar, o si lo convirtiéramos estas camas en hospitales de 100 camas para tener un parámetro, pues tendríamos que construir 26 hospitales. Si quisiéramos tener el indicador que tuvimos en el 1993 y 94 de 1.20 camas, las cosas se modifican bastante. Si fuera la meta, tendríamos que construir 28,859 camas para tener un total de 157,000 y tendríamos que construir 289 hospitales de 100 camas para llegar a lo que teníamos hace aproximadamente 30 años. Si quisiéramos ser como Colombia, que es un país hermano, un país latinoamericano, pero ellos tienen 1.7 camas por cada 1,000, pues nos faltarían 68,000 camas. Tendríamos que construir 682 hospitales de 100 camas. Ahora, ya no se diga si quisiéramos ser como nuestro país del sur, Chile, que tiene 2.0 camas. Pues tendríamos que tener una meta de construir 262,000 camas nuevas y tener 1,338 hospitales. Entonces, ese es nuestro atraso comparativamente con unos países hermanos latinoamericanos. Entonces, ¿qué significa eso? Que por eso cuando quieres una consulta de especialidad te dicen que vengas dentro de 2 meses, que si necesitas una cirugía, si no es una cosa de urgencia que te tengas que, si no te la hace, te mueres en ese día o en ese momento, pues te la prolongan a 6, 1 año o hasta 2 años. Digo, yo conozco gente que para una cirugía de cadera o para ponerte una prótesis de rodilla, pues ya pasaron 2 años y todavía les dicen que todavía no. Dentro del IMSS, dentro del ISSSTE y la Secretaría de Salud, ahora IMSS Bienestar. Y eso no pasaba, o sea, créanme que no era así, tan así. Sí había tránsito, pero no tanto. Ahora, como mismo ejemplo, en el estado de Oaxaca existen 2,579 establecimientos para una población de 4 millones, ahorita 2020 de 4,132,000 y ahorita con las proyecciones a 4,351,000. En Oaxaca, entre todas las público y privadas, no hay más de 2,672 camas hospitalarias. Entonces, Oaxaca es un estado que ni siquiera tiene el 0.98, tiene 0.61 camas por cada 1,000. Está muy atrasado. Entonces, si quisiéramos como meta un indicador de una cama, a Oaxaca, nuestro estado de Oaxaca, le faltan 1,600 camas. Si fuera un indicador de 1.5, le faltan 3,800 camas. Y si quisiéramos ser como Chile, el estado de Oaxaca estuviera en Chile, pues le faltarían 8,700 camas. En esta gráfica estamos comparando lo que teníamos en Oaxaca en camas y las diferencias con una diversidad de países con los
indicadores que tienen de camas por cada 1,000 habitantes. Entonces, como ejemplo, si quisiéramos ser como Dinamarca, si Oaxaca estuviera en Dinamarca, para ser como ellos y tener el indicador que se tiene de 3.08, nos faltarían 10,000 camas. Si fuéramos como Grecia, que es un país que está catalogado como economía abajo de México, o sea, más abajo de México, pues nos faltarían 15,000 camas, nada más que Grecia tiene 4.18 camas por cada 1,000. Ahora, si fuéramos como Japón, pues es algo increíble, ¿no? Son 53,000 camas, ¿no? De diferencia. Entonces, eh, esto es importante porque esas son nuestras realidades. Y entonces, ante las quejas de que no me dan la consulta, no tengo esto, bueno, las instituciones públicas han dejado de operar y lo que ha crecido mucho es toda esta, sobre todo en el primer contacto, ¿verdad? Son todos estos consultorios o el binomio que existe entre farmacias y consultorios. Hay que pagar la consulta aunque sea muy barata, pero mucha gente está canalizando porque si va uno al Seguro Social, pues para que te atiendan a lo mejor duras 8 horas, si es que entras por urgencias y a lo mejor vas al doctor Simi, a las farmacias Guadalajara y te atienden luego, luego, si es que no hay gente, ¿no? O te tardas no más de 1 hora. Entonces eso ha cambiado. Ahorita, dentro de las cosas que tenemos, no estamos sí estamos tristes porque no tenemos la infraestructura suficiente, pero sí tenemos adelantos médicos, ¿no? Y más o menos dentro de la cuestión hospitalaria, en estos últimos 65 años de nuestras unidades médicas han tenido avances, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver los laboratorios de análisis clínicos, en donde México por los años 50 y 60 inventó para el manejo de los laboratorios de análisis clínicos una cosa que le llamamos los peines de laboratorio, que siguen vigentes. Nada más que los peines de laboratorio ya no son como eran antes, porque ya empezaron desde hace varios años a surgir equipos automatizados y una serie de cosas, ¿no? Que nos han ayudado. Digo, aquí los vemos, ¿no? Básicamente son como ejemplos. O lo de imagenología, que es el que es de las áreas o servicios que más crecimiento tecnológico han tenido, ¿no? En los 60, pues no había más que salas de rayos X simple y sala de rayos X con fluoroscopía. Ya posteriormente ya surgieron los tomógrafos, la resonancia magnética, los mastógrafos, el ultrasonido, la densitometría, etcétera, etcétera. Entonces, pues de tener en México en los 50, 60, nada más este tipo de equipos, pues digo, ya tenemos en nuestras unidades una diversidad de equipos nuevos, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? De nueva tecnología. O por ejemplo, el tratamiento de nuestros cuneros y la terapia intensiva neonatal. Bueno, aquí del lado izquierdo, pues como era en los 60, y ahorita ya una terapia o un cunero pues, ya requiere de mayores instalaciones que las que se tenían antes, ¿no? Y ya nuestros hospitales están trabajándose así a la fecha, ¿no? Unos con más, menos tecnología, pero por ahí andan todos, ¿no? Aquí podemos ver otros ejemplos. Lo que menos ha avanzado es la hospitalización, porque las instalaciones que teníamos en la hospitalización, el tipo de cama, es lo único que ha cambiado. La cama, en lugar de ser manual, que tenían diferentes posiciones, pero se hacía manualmente, pues ya ahorita se hacen automatizadas, ¿verdad? Son eléctricas y podemos tener ese tipo de cosas. Y no ha cambiado realmente mucho. Sí ha cambiado tecnología y, por ejemplo, ahora con el COVID, en donde los hospitales, para hacerlos más humanos, tener apoyo a los enfermos, podemos tener televisiones interactivas, donde podemos tener la comunicación del paciente directamente con su familia. O sea, el abuelito, que es mi caso, pues poder ver a mi nieta, ¿verdad? Verla correr ahí, que me la pasa porque están filmando, poder platicar con mis hijos o mis parientes, mis amigos,
pues eso me ayuda mucho a la recuperación. Eso ya se tiene medido, ¿no? Ayuda a la recuperación. Y no es más que tener un aparato, una tele. Que surgió mucho esto, vamos a decir, se impulsó mucho con lo de la pandemia. Pero es algo que podemos tener en nuestros hospitales y no es muy costoso, ¿no? Y bueno, aquí hay diversos tipos, ¿no? De cuartos, desde el público, como son, a privados que pueden tener una serie de variedad de juegos. Otra cosa es el servicio de tocología, o vamos a decir, donde se tienen los partos, las mujeres. Ya a la fecha hay un enfoque muy importante en donde los partos quieren que sean naturales y lo más cómodos para las parturientas. Y entonces ha estado surgiendo ya a partir de hace ya como 10 años el tema o la tendencia de llamar el parto humanizado, ¿no? Entonces las salas de tocología, que antes parecían cirugías, bueno, pueden cambiar, ¿no? Y tener el parto natural en salas que son muy diferentes. Por ejemplo, en esta foto de aquí abajo es una sala de expulsión para tocología, para partos, en donde le han puesto unos aditamentos con unas sillas como especiales, diferentes, para que puedan tener un parto más natural, ¿no? Arriba de estas, pues tenemos lo que son las salas de expulsión, básicamente. Pero del lado derecho abajo tenemos salas o espacios o habitaciones donde se puede tener el parto natural. En México, si decimos las gentes más pobres, las que están en la tierra, por ejemplo, las indígenas o las indígenas, pues luego tienen a los bebés en el cerro, en un árbol, y lo tienen natural, no se muere ni pasa nada, porque porque así sus mamás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelas, perdón, así los tuvieron. Pero ha venido esta tendencia que va a hacer cambios dentro de la infraestructura de salud. Ahora, la que ha cambiado muchísimo es el área de cirugía. Del lado izquierdo tenemos unas salas de los 40 y salas de los 50, 60, y del lado derecho pues ya son salas con un gran avance. Por ejemplo, en los 60 prácticamente se hacía pura cirugía invasiva. Y hace más de 25 años se avanzó con la cirugía laparoscópica, donde es menos invasiva y el paciente se cura mucho más rápido. Sin embargo, esta tendencia de tener cirugías menos intervencionistas, que puede ser a través de tipo de salas como híbridas, con el apoyo de imagenología, hasta poder llegar a la cirugía robótica o la cirugía digital, pues ha modificado mucho nuestras salas de cirugía. Sin embargo, algo que en lo personal me da tristeza, la foto de arriba es la tecnología de equipamiento de una sala de cirugía de un hospital, no voy a decir el nombre, de IMSS Bienestar, que se acaba de inaugurar hace unos meses. Y abajo tengo una sala que hicimos en 2006, o sea, hace 19 años, y prácticamente tiene la misma tecnología en la sala de cirugía. O sea, realmente estamos haciendo hospitales con tecnología de hace 20 años. Cuando podemos tener, porque también los hemos hecho, hospitales con salas de cirugía de este tipo, con una tecnología nueva, ¿verdad? Con mayores facilidades para el cirujano, ¿sí? Y tener, por ejemplo, las salas híbridas, con el apoyo de imagen, salas especializadas, por ejemplo, para cirugía de ojos, con microscopio. Esta sala híbrida que hicimos con un arco C en el Hospital General de México, pues son salas muy amplias, pero son salas donde hacen cirugías que pueden durar hasta 12 horas o 18 horas, ¿eh? Eh, donde entran diversos cirujanos y tienen que hacer intervenciones. Por ejemplo, quitarle el tumor en medio del cerebro a un joven que viene de la Sierra de Oaxaca. Bueno, aquí se opera y aquí se realizó la cirugía cuando existía el seguro popular.
no se podía atender a los más pobres. Ahorita ya es más difícil porque a lo mejor no tenemos los insumos para hacer varios procedimientos dentro de estas salas. Y lo último son las salas de cirugía robótica, salas híbridas, en donde se maneja el aparato, le llamamos Da Vinci, en donde hay un auxiliar que pone las como agujas, por así decirlo, que es un brazo como una araña, que es la que perfora y se tiene un televisor donde se está viendo qué es lo que está por dentro, cómo está, con cámaras y todo, y el cirujano está aquí sentado en una consola moviendo todas las cosas que se requieren, básicamente. Es la nueva cirugía. Y dentro de esta robótica, paralelo está lo que le llamamos cirugía digital, que es una cirugía previa a realizar la cirugía, en donde te escanean. Si te van a quitar un tumor en el cerebro o te van a hacer una operación del corazón, te escanean la parte de la cabeza en 3D, con toda la tecnología que hay, con un escáner, con los tomógrafos o de muy alta, de nueva generación. Y entonces el cirujano puede hacer intervenciones simuladas para ver por dónde es mejor que haga la cirugía. Y ya que tenga resuelto eso, entonces ya proceden a hacer la cirugía. Pero con estos nuevos escáneres, pues puedo quitar la piel, puedo quitar parte de las venas, puedo dejar las puras venas, los huesos, o sea, puedo hacer infinidad de cosas después de que me escanearon mi cabeza o escanearon mi cuerpo. Entonces son cirugías más seguras donde el cirujano va con más precisión, pero lo más importante es que el paciente corre menos riesgo y se cura más rápido, básicamente. Y también ha habido tecnología que tiene que ver con los equipos para las rehabilitaciones o para cuando a una gente le faltó una pierna por un accidente, un brazo, bueno, puede haber toda una serie de cosas, ¿verdad? La terapia de rehabilitación con robots controlados por la mente, por ejemplo, como el que está aquí sentado, donde le ponen una prótesis, un brazo nuevo, le enchufan a la cabeza y puede moverlo nada más pensando, o sea, así, como natural, ¿no? Entonces, esa tecnología ya existe, es algo que ya se hace, ¿verdad? Y que ayuda. O algo curioso, ¿no? Como este robot humanoide que le está enseñando a la niña cómo tiene que hacer ejercicios porque tiene a lo mejor parálisis de piernas, pero cómo moverse, qué opciones tiene. Por último, les quiero pasar este video, creo que dura 4 minutos, pero para que lo vean y vean más o menos cómo estamos en cuanto a los robots humanoides. Esto es como tratar de producir humanos. ¿De verdad? Un robot construyendo otro robot. Elon Musk. Ahora vamos a entrar en la sala donde verás el futuro, donde verás hasta dónde ha llegado China en robótica. Están construyendo un ejército en esta sala. Este es el robot más reciente de X-Robot, lo más nuevo. Eso da miedo. Mira la piel, mira los detalles. ¿Podrían representar una amenaza para la humanidad algún día? Este es el primer X-Robot que puede caminar. Dice que en el futuro tendremos un robot humanoide completo. En un futuro se utilizarán en campos como la educación y la atención médica. Serán parte de la sociedad. En el futuro, los robots construirán robots. Él piensa que en el futuro los podremos utilizar en la educación, en los hospitales, para ayudar a los ancianos. Él piensa que realmente necesitaremos robots en el futuro. Ella me está mirando.
Significa que en el futuro vamos a tener más robots. Más robots y tal vez no podamos detener esto. Sí, según él, las máquinas nunca se cansarán de construir robots. Piensa como una fábrica que construye autos. Nunca se detiene. Nunca se detiene. Nunca se detiene. Un robot construyendo otro robot. Mira cómo ensambla las piezas. Vamos a ver cómo se utiliza la IA. Ha dicho que mires las caras que hay detrás de ti y que busques cuál es su cara. Búscalo. Vamos. Sí. Este, Lo encontraste. lo encontré. Elon Musk. Sí. Él sabe que su rostro está aquí. ¿De qué está hecho? De chocolate. Está hecho de gel de silicona. ¿Por qué es grande? Tómalo como el arte. Acabamos de entrar a una aldea china. Es como el vestido chino tradicional. Estos robots también se utilizarán para fines turísticos. Sí. Oh, qué miedo, me asustó. Pon tu mano. ¿Qué ocurre? El médico solo tiene que leerte la mano y decirte cómo está tu salud, estés sano o no. Gracias, doctor. Aquí estamos en el hospital moderno. Es un robot que realiza una operación en un humano. No pueden poner un humano allí, así que ponen un robot. Esperan que en el futuro los robots ayudarán a los humanos en los hospitales, en operaciones, en medicina. Así se ensamblarán los robots humanoides. Puede golpear. Todo esto nos ayudará como humanidad. Somos los primeros turistas en entrar en este museo. Gracias, Sí, sí. gracias. Sentirás que estás en una película de ciencia ficción. Miren, ¿es un funeral o qué? Este es el último robot de piel que han podido hacer. Puedes tocar la piel, se siente real. Oh. ¿Cuál es la mano real y cuál es la robot? Bienvenidos al futuro. Bienvenido al futuro, amigo mío. Oh. Bueno, esto es como tratar de producir humanos. ¿De verdad? Sí. Mientras Estados Unidos y otras potencias mundiales se dedicaban a librar guerras y conflictos aquí y allá, China barajaba discretamente las cartas para reescribir las reglas del juego, calmada y eficazmente. Picasso. Beethoven. Me asustó. ¿La atacó? Imagínate. Gran Bretaña una vez gobernó el mundo. Luego se retiró de escena discretamente tras 2 guerras mundiales. Es hora de que Estados Unidos también retroceda en silencio. Perdón. Bueno, hasta aquí sería la parte 1, ¿sí? Para continuar, creo que la próxima semana, la parte 2. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en nuestro país, en México, ante estos rezagos hay soluciones. Y hay soluciones que también tienen que ver con un futuro no muy lejano, con tecnologías como estas, ¿no? Este es una especie de museo nuevo, pero el museo está basado en lugares donde sí están fabricando robots y están trabajando en todo lo que vimos. Entonces, esto a nosotros como arquitectos, pues diseñar un hospital eh,
dentro de 10 años va a ser muy diferente esa manera o esa forma o esos espacios van a ser diferentes a lo que estamos haciendo ahorita. Y si ponemos tecnología, este tipo de tecnologías en unidades con comunicación a través de telemedicina, una unidad en la sierra o en otros lugares, pues podemos elevar el nivel resolutivo, podemos hacer que la gente que acude a esa pequeña unidad en su pequeña localidad no tenga que trasladarse a otra ciudad para poder ser atendida, gracias a toda esta tecnología. Ya en la próxima clase pues voy a dar una idea en cuanto a montos, costos, de que pues decimos que nunca hay dinero para salud, pero sí hay. El problema es que dentro de la bolsa que tenemos a la hora de nuestros pagos de impuestos, pues los dedicamos a otras cosas, no lo dedicamos a cosas que tienen que ver con nuestro bienestar social. Bueno, hasta aquí ahorita dejo esto y les agradezco su atención. Gracias, arquitecto. Antes de concluir, por favor, tenemos todavía tiempo para un par de preguntas. Por favor, si gustan levantar la mano que está, la mano digital aquí en Zoom, adelante. Sí, ingeniero José Guadalupe Aguilera, bueno, adelante, por favor. Ajá. Mm, Nada más comentar sobre los sistemas de salud que hay aquí en México. Comentaba usted de que el INSABI pues fracasó y ciertamente así fue. Y se fueron al tema del IMSS Bienestar. Yo soy del estado de Guanajuato, estamos en León. Parece ser, o al menos recuerdo, que todo el sistema de salud no lo aportaron el estado al IMSS Bienestar, sino que el estado de Guanajuato maneja su propia institución, su propio servicio de salud. En este tema no sé cuántos estados no tengan convenio con IMSS Bienestar, pero aquí en el estado de Guanajuato se utilizan los hospitales, los centros de salud, las medicinas en todo el estado y no formamos parte del IMSS Bienestar. Entonces, el sistema de salud aquí en el estado es independiente del IMSS Bienestar, hasta donde yo tenía conocimiento. Y no sé cuántos estados más no tengan ese servicio o más bien no estén adheridos al IMSS Bienestar. Sí, sí, hay varios estados. Son aproximadamente, no sé exactamente el punto, pero son como firmaron con el INSABI, que fue primero, la primer firma fue con el INSABI, alrededor de 22 o 24 estados. Así como Guanajuato no firmó ni con INSABI ni con IMSS Bienestar, tampoco es Jalisco, y hay, te digo, como 5 estados que no firmaron y que lo que hicieron es que siguieron con el criterio que tenían con lo del Seguro Popular, ¿sí? Entonces, eh, porque vieron pues todo este desastre, ¿no? Eh, ya estadísticamente se ha visto que hay más falta de medicamentos en estados donde está el INSABI o estuvo el INSABI y el IMSS Bienestar que los estados, así como en el tuyo de Guanajuato. No dudo porque les han recortado los recursos, de todas maneras, porque acuérdate que los estados, aunque ellos tengan que manejar su estado, la bolsa de impuestos es a nivel federal y después se le da su participación al estado. Aquí lo que hay es que estos estados han tenido lo que yo llamo principalmente la voluntad política de sí atender y de esos recursos sí ponerlos para que su población tenga servicios de salud pues un poco mejores, ¿no? Y que sí pueda la gente ser atendida. Ahora, el problema que tenemos es, como viste, es que sí tenemos un gran rezago porque nuestra meta es muy pobre y muy pobre, o sea, ni siquiera tenemos una cama por cada 1000 habitantes. Entonces, mientras no tengamos más infraestructura, va a haber menos oportunidad que la gente sea atendida. Hay un parámetro que no me gusta mucho comentar,
pero en donde eh, la, en México veníamos manejando año con año, se manejaba una proyección de cuántos muertitos íbamos a tener al siguiente año y había dos cifras, los muertitos que se pensaban, pero también la diferencia de muertos adicionales que iba a haber y se tenía un porcentaje que estadísticamente, no sé, 20 años se venía manejando y se manejaba más o menos el mismo porcentaje. Con lo del COVID, ese porcentaje valió. Entonces, sí tuvimos muchos cientos de miles de muertos adicionales a ese porcentaje. Sin embargo, ya pasó el COVID y seguimos teniendo un alto índice, vamos a decir, de muertos adicionales de los que se habían estado o se pensaban año con año desde hace 20, 25 años, ¿eh? Y no les fallaba por poco, pero no eran muchos más. Entonces, ahí ese es otro punto, otro dato, en donde te das cuenta que pues, no son atendidos, no les dan los medicamentos completos. Algo que vimos en nuestro país fue por lo del cáncer, ¿no? Los niños con cáncer, que hasta lo quisieron politizar los del gobierno. Pero la realidad es que si le estás dando un tratamiento a un niño con cáncer que tiene leucemia, ¿sí? Pues tiene que ser, el medicamento tiene que ser a determinados días, precisos. No puedes hacer de que se lo doy ahorita, pero la que sigue que le toque el siguiente mes. No, pues fíjense que no nos ha llegado, no nos la surtieron, véngase en 2 semanas. Pues no, ya el tratamiento ya no funcionó. Y así una serie, por ejemplo, alguien que no le des la insulina y tiene diabetes, que la tiene que dar y tiene que tomar una dosis, pues no le puedes decir, oiga, ya no venga, o al que tiene hipertensión, ¿no? Entonces, sí ha habido, pues como que muchas desgracias que pueden ser contabilizadas claramente por la falta de medicamentos y la falta y la inexperiencia del manejo de medicamentos, porque pues sí, a la hora que ve uno cuántas recetas, no se pudieron sortir, pero si ya te metes más, adicional a esas que no se pudieron sortir, ¿cuántas recetas de las que se surtieron no se surtieron completas porque no había un medicamento? Y esa también te brinca un número importante a nivel nacional. Entonces, otro punto que ha pasado es que la gente ha tenido que, lo que llamamos el gasto de bolsillo en salud, ha tenido que gastar su dinero. Por darte un ejemplo, pues si estás en la edad donde te dan del bienestar, te dan tu dinero, tus 6,200 pesos cada 2 meses, o sea, bimestrales, pues si te has enfermo de alguna de estas cosas raras, pues ya con comprar el medicamento se te fueron esos 6,000 pesos en menos de un mes. Entonces no te sirvió de nada ese apoyo que te está dando el gobierno. Y la gente, desgraciadamente, no se queja. Al contrario, como que dicen, ay, qué bueno que me dan los 6,000 pesos, pero te pongo los 6,000 pesos, pero por acá no te estoy dando a lo mejor la quimioterapia que te cuesta 40,000 pesos. Y si no le doy esa quimioterapia, tu hijo se muere. Entonces, pues son problemas de los que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero son problemas que pueden corregirse y que pueden haber oportunidad de ir mejorando de una manera rápida. Y si le aumentamos con con las tecnologías que hay ahorita, pues sí podemos manejar varias cosas. En la siguiente presentación, pues vamos a ver al final una idea que va a estar muy interesante, ¿no? Pero en donde pues, te vas a dar cuenta que hay maneras en que se puede atender a miles de personas con toda esta novedad del el Big Data, la inteligencia artificial,
y todo eso dedicado a los servicios de salud y que eso nos puede ayudar mucho. Muchas Gracias, gracias. Arqui. Sí, Muchas gracias. gracias, Guadalupe. Sí. Seguimos con Martín Yáñez y finalizamos con Jorge Horacio Fernández, por favor. Adelante, Martín. Primero que nada, sabes, amigo, felicitarte por todo pues tu amplia trayectoria, pero un tema medular, yo nada más entraría en la reflexión de decir, oye, ¿por qué si simple y sencillamente sabemos que una persona nos sale más barato la situación preventiva de meter todo eso que no has comentado, que la situación correctiva, lo mismo que en los edificios? ¿Por qué no te entramos en la sensibilidad, la sensatez de decirle, oye, lo que hoy te vas a gastar 50 centavos, te va a costar 10 pesos en 2 o 3 años? ¿Por qué no existe esa situación, esa sensibilidad, esa pequeñísima, perdón por la expresión, pero pequeñísima inteligencia de que te sale mucho más barato hoy hacer una afinación a tu motor que después corregirle toda la carrocería? ¿Cuál sería tu interpretación? No, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Martín, y gracias por preguntar, amigo. Pero sí, mira, el, como les mencioné, desde el año 2000 que vimos que íbamos a tener este problema de las enfermedades catastróficas que nos cuestan mucho, eh, se veía que la única, o sea, uno de los caminos para solucionarlo tiene que ser con la prevención. Sin embargo, y vuelvo a la voluntad política, si no hay voluntad política de manejar y darle recursos a la prevención para que la gente entienda lo que tiene que hacer, pues está en chino, ¿no? Eh, por ejemplo, ya ves el IMSS en nuestras instituciones maneja mucho lo del Prevenims, ¿no? Y había campañas, ya no hay esas campañas, ¿eh? Si ves los anuncios, No, no, las yo campañas, miré mi estimado amigo, yo miré ajá, algo más complejo. A ver, vemos una situación donde tú en un instituto, en un hospital, generas focos de infección y vas a los sí, baños y están sucios. Y es una situación en las propias, se expande la propia enfermedad. Entonces, el tema es que por más infraestructura que hacen y que vamos y le cortamos el moñito, no hay sí, una situación de mantenimiento adecuado donde simple y sencillamente vean que ese inmueble, tú lo que tienes que dar un mantenimiento y tienes al final de cuentas que contar con los insumos suficientes donde el equipo de repente por un tornillito que le hace falta, pues simple y sencillamente ya no opera ese equipo. así es, Mi pregunta es más concreta en el siguiente sentido, y perdón por cómo va. sí, ¿Por qué no ponemos a gente capacitada en los lugares adecuados? Perdón, y con el guayabazo, como tu persona, así de simple. no, Yo recuerdo que en su momento, cuando estuviste, se hizo lo que nunca en el ISSSTE. Se hizo la inversión que históricamente no se ha hecho en el ISSSTE, con la infraestructura y con los resultados, donde no se hubiera hecho esa situación, hoy tuviéramos una situación catastrófica, pero lo vemos hoy actualmente donde hoy entras a cualquier institución que son públicos, y funciona como privados, porque desde el policía no te deja entrar, y usted a qué vaya, a qué viene y demás. Oye, me vengo a checar, pues si usted no tiene cara de enferma, ¿no? Pues ¿para qué entra, no? O sea, entonces el policía ya es el que te dice si estás el enfermo o no filtro, estás enfermo, ¿no? Entonces, el tema medular, y mira esto. ¿Por qué no tenemos una educación en salud? Fíjate, y fíjate lo que te voy a decir. Desde la primaria, la secundaria y la preparatoria, de qué me genera y qué me cuesta a mí como ser humano, que es lo más valioso que tenemos, cualquier persona, lo más valioso que tenemos, se llama salud. En segundo es la seguridad y tercero se llama educación. Y que vayan ligados esos temas, y es al final de cuentas lo que va a hacer crecer
a cualquier país. Si no tienes estos tres sistemas ligados, simple y sencillamente no vas a crecer. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿por qué no ponen a gente capacitada? ¿Cuál sería tu apreciación, mi estimado amigo? No, pues es que pues tienes razón, o sea, definitivamente, no se pone gente capacitada, pero mira, dentro de todo el programa que tú quieras, falta de mantenimiento, entonces, porque no disponen recursos para eso. Ese Pero es se el bajaron, mi realidad. amigo. Hay que recordar que cuánto le veníamos dando. Entiendo que la Organización Panamericana de la Salud te maneja que de menos le des un 6% del presupuesto de egresos de la federación. Aquí no llegamos ni al 2%. No, Entonces, no, 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 así es. ¿dónde quieres solucionar el problema? Cuando le recursas más, el recurso lo destinas a los militares, a cuestiones Sí, sociales, que al final de cuentas le resuelves el problema del día de hoy, pero el problema a futuro, donde su salud está de por medio, creo que se debería hacer un tema medular mm, y someterlo a las autoridades para concientizarlas. Creo que ese es el tema que quería llegar. ¿Por qué no se sí, concientizan que es el valor más importante que tiene cualquier persona? sí, no, definitivamente, y es porque no hay la voluntad política. ¿Para qué te digo? No hay esa voluntad política, eh, sus intereses son otros, aunque dice que el interés es el pueblo, no es el pueblo, la realidad no es esa. Y un poco lo que dices en la próxima presentación, ahí voy a dar unos vistos para que se den cuenta de que sí hay dinero y que sí se podía resolver, nada más que lo canalizamos, así Yo como veo y dices, se me en sale una otras lágrima, cosas, se me sale una en otras lágrima cuando cosas. viste y me presentaste el museo de los chinos, que para ellos es historia y por nosotros lo vemos como algo súper futurista, la octava maravilla. No, ya es real, ya son No, cosas pero reales. para ellos ya es museo. Entonces, Ujú. esa distancia al final de cuentas es, ¿y por qué al final de cuentas, si hay esa tecnología, toda esa ya inversión, los materiales y demás, aquí vivimos siguiendo en el hospital, en donde simple y sencillamente no más lo hacemos para cumplir? Lejos de ser visionarios, porque algo que hemos platicado, Francisco, y para los compañeros que están aquí, el día de mañana pasado nosotros podemos estar en esa cama y hasta entonces Ujú. entenderemos y cuando nos pasó, bueno, el tema del COVID a mí, a tu servidor, creo que nos pasó, cuando estuvimos en esa cama y un cartón todo duro y todo lo demás, realmente en ese momento te concientizas y dices, algo distinto tengo que hacer para que el día de mañana pasado yo o cualquiera de mis familiares tengamos la mejor calidad y dignidad para estar en un espacio de salud. Hasta ahí el comentario y gracias por tomarme la atención. Muchas gracias. Sí, no, gracias, sí, pero mira, definitivamente, y lo vas a ver en la próxima presentación, es dinero. Y esa falta de dinero, dices, no hay dinero, ya lo van a ver que sí hay dinero, nada más que se gasta en otras cosas. Y ahí va a quedar muy, muy claro, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la política. Y esto que les dije de lo del que subimos de punto 98 a 1.20, digo, a mí me tocó, mi jefe era el arquitecto José María Gutiérrez Trujillo, y todo, instaurar, inventamos, junto con mi padre, los planes estos estatales, donde había un programa y todo que se estuvo manejando, ¿no? Y que se hicieron muchas cosas. Para darte un ejemplo, se buscaron recursos, por eso te digo, sí hay, si le sabe uno. Por ejemplo, a través del Banco Mundial, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, pues nada más en Oaxaca, en Guerrero, en cada uno de esos estados se construyeron en 1 año y medio, 2 años máximo, 250 centros de salud que no había en cada estado, 250, en otros fueron 270. Digo, no recuerdo ahorita la cifra, pero sí eran unas cantidades, y además hospitales, muchos hospitales, más de 30, 40 hospitales en esos estados, en ciudades más pequeñas, y ahorita pues, son muy viejos, son del año 91, 92, 93, 94.
Pero sí, sí hay, o sea, si se quiere y se busca, hay recursos. Y se puede hacer y se hizo, porque llegamos a subir 1.2 camas por cada 1000. Entonces, yo soy de las personas que sé, me consta de que sí se pueden hacer las cosas. Y también en esa época, con esos planes, lo que tú mencionas, había recursos para el mantenimiento. O sea, se generaban desde el centro de salud, cuánto hay que darle para que inclusive fuera preventivo. Y se empezó a manejar, pero luego con el tiempo, pues fue diluyendo. Eh, eh, otra de nuestras problemáticas es que nuestros funcionarios cambian. No sé, en los estados, por ejemplo, es más notorio de que llega, ponen un secretario de salud, él pone al de infraestructura y cambian a los que están. Y a los 2 años Pero es que te la compraría, Francisco. entra Mira, otro que secretario de salud. independientemente, y eso es algo que debería quedar, y yo creo que valdría la pena consensar todos, que no importa el funcionario que llegue, porque ese al final de cuentas queda secundario, que es como un programa de mantenimiento. Es como cuando llegas y ya hay un manual de procesos y procedimientos, que no importa el que llegue, no es la persona, porque pues, efectivamente cambió y ahora ahí pongo a mi cuate. Pero este es el proceso y este es el procedimiento y que al final de cuentas, simple y Se sencillamente tienen, ya sepa qué hacer, porque la mayoría que llega a aprender y en lo que le hago, me tardo 3 años en que lo que le he ido, pero esos 3 años simple y sencillamente, ese hospital, esa clínica, pues ya se quedó. ¿Por qué no hay una especie como de manualito para que digan, el que llegue, simple y sencillamente ya sabe que tiene que pedir su presupuesto, ya sabe que esto es lo que se tiene que arreglar en la situación preventiva? Es algo así, perdón por la expresión, como cuando compras un coche, cada agencia te dice, mira, este es su manual y aquí está y tú le vas a ver. La pregunta es, ¿no se podría? sí, sí se puede, y se ha hecho. Gracias. No, no, no más Muchas sí se gracias. puede, se ha hecho. O sea, créeme que sí, pero, pero tristemente no hay seguimiento para dejarlo así. Pero sí, sí lo hay, y sí existen. Toda una serie de cosas. Y en esa época lo instalamos en la Secretaría de Salud y existía, pero se diluye tristemente y bueno, así nos pasa. Perdón por extendernos. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Sí, con Jorge Horacio Fernández. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, arquitecto. Antes que nada, excelente presentación ahí con todos los datos ahí estadísticos que sí, pues en un panorama muy complicado para el país, ¿no? En el tema de salud. Y yo creo que el tema, yo creo que coincido con usted que es una cuestión de voluntad política y de realmente atender la problemática, porque esto es, Así es, como yo lo comentaba ahí el compañero Martín, es un tema multifactorial. Y la así infraestructura es. es una parte de esos factores que componen el sistema de salud, ¿no? Y que tiene que enfocarse con una visión estratégica para poder atacarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos avances tecnológicos ahorita que se aplican directamente a soluciones en salud. Igual en la parte de gestión de activos, todo lo que son los temas de gemelos digitales que ya te dan datos y a través de la inteligencia Ujú, artificial tú puedes hacer claro, los algoritmos para que puedas eficientar tus cadenas logísticas y bueno, o sea, las herramientas ya están. Ahorita, ¿cuál es el reto que tenemos? Que ahorita como civilización estamos inmersos en un proceso de transformación digital intensivo. Ahorita el nivel de evolución tecnológica que tenemos es exponencial. Entonces, aquí el reto principal, y tiene que ver con la parte que comentaba política, es que efectivamente se quiera resolver el tema porque yo creo que el principal reto del país que tenemos ahorita es de que en lugar de avanzar en impulsar el conocimiento y aplicar la tecnología, estamos trabados en una cuestión ideológica precaria que nos está trazando en todos los factores, ¿no? Salud es uno, pero en todos los demás también lo tenemos porque también no hay que perder de vista que todo este proceso de transformación digital está demandando una cantidad ingente de energía, que ahí tenemos un rezago como país porque no se ha invertido en infraestructura de transmisión y distribución. Entonces, yo creo que tiene que ser un enfoque sistémico, integral, y que, como coincido también con usted, que realmente exista la voluntad política de resolver el problema en el tema de salud, ¿no? Mientras no ocurra eso, el rezago se va a ir
incrementando cada vez más, ¿no? Y efectivamente yo soy de los preocupados de que nos toque estar ahí en el sistema de salud y nos va a tocar sufrir las de Caín, cuando haya nos toquen ahí estar en manos de los médicos, que yo creo que es ahorita uno de las profesiones más sacrificadas, porque a ellos les toca el vivir el día a día de todos esos rezagos en infraestructura y medicamentos, ¿no? Que eso sí es un tema importante, pero yo creo que el tema sí es que tiene que verse de manera sistémico, y todos esos factores que influyen alrededor del sistema, porque si nos vamos nada más a la parte de infraestructura, vamos a seguir con una problemática. Ese sería mi comentario. No, sí, mira, definitivamente, sí, o sea, digo, el problema es como redondo, o sea, es muy grande y con muchas aristas por todos lados, definitivamente, ¿no? No es en sí nada más, oye, vamos a hacer hospitales y todo, pero, ¿cómo se llama? Sí puede haber opciones, sí puede haber opciones. Y obviamente, este, eh, broncas, ahorita lo que comentas, un ejemplo, terminamos el hospital, bueno, hizo el proyecto del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense de alta especialidad, allí en Xochitepec, bueno, en el municipio pegado a Cuernavaca. Después de año y medio que terminaron el hospital, el secretario de gobierno del estado, no sé por quién o cómo, me contactó. Me dijo, arquitecto, le invito a un café, venga aquí a Palacio de Gobierno, quiero platicar, quiero saber qué pasó con lo del Hospital del Niño. ¿Cuál era la bronca? Que no había personal para operar el hospital. Pero por una necedad, y disculpen la palabra que diga, por un pendejo que era el director que tenía el hospital infantil en ese entonces, un viejito necio como la chingada. Yo le dije, no, mire, claro que hay personal, le digo, si estaba todo planeado. O sea, el hospital infantil viejo iba a dejar de operar, esa parte se iba a integrar al hospital Parres, que es el que existe como el general de la Secretaría, y el personal de ahí iba a entrar luego a operar el hospital infantil. No, es que el doctor, pues al doctor se le hizo fácil. O sea, son decisiones pendejas, carajo. Se le hizo fácil. No, pues ya tengo aquí el viejo y ya me hicieron uno nuevo, pues quiero los dos. Entonces, pues sí, nunca le autorizaron en año y medio, porque además ni hizo la gestión, ¿verdad? Porque iban a irse a trabajar las enfermeras, todos ya capacitados, que ya tenían años trabajando en el hospital, nada más iban al nuevo y créeme que el sindicato estaba feliz porque iban a trabajar en unas instalaciones más bonitas, más amplias, o sea, todo mejor. Pero el necio fue eso. Y no lo sabía el secretario de gobierno, que por qué no se había hecho la gestión. No, pues ese no era el plan, le digo, era esto. Bueno, ya gracias, no sé, en 2, 3 meses entró en operación el hospital, pero ya sabiendo de eso. Y así te puedo contar 1000 cosas, ¿no? Que suceden en nuestro país, que dice uno, híjole, no sé, vivo en otro universo, ¿de qué se trata esto? Pero mira, de todas maneras, es obvio que cuando haces la infraestructura, o sea, con estos planes maestros que hicimos de infraestructura, no era vamos a decir, el pretexto era la infraestructura, pero no era eso. O sea, es un plan que se hizo en donde además ver dónde hacía falta, dónde había que crecer un consultorio, dónde había que crecer o dónde había que poner un hospital nuevo, con una proyección a tener cobertura plena, universal, en no más de 10 años, con la población que se tenía. Esos planes incluían lo que hacía el IMSS, lo que hacía el ISSSTE, lo que hacía Sedena y también el universo que había de la iniciativa privada, que en ese entonces no tenía mucho.
había en todos los estados y sigue existiendo una serie de unidades chiquititas, chiquititas, que por tener, ponen una cama y ya dicen que es hospital, ¿no? Y ahí atienden. No, o le ponen el letrero a la puerta y dicen que es terapia intensiva y entras y no tienen más que un tanque de oxígeno, todo, y eso no es terapia. Pero bueno, así está. Entonces, o sea, aunado a esto, venía la idea de presupuestos por cada tipo de unidad, la idea de presupuesto de mantenimiento, que incluía limpieza y todo, y que no es lo mismo el mantenimiento del servicio de cirugía o de urgencias o del SEIE que el servicio, vamos a decir, de gobierno y administración o de consulta externa. No nos cuesta igual, ni nos cuesta hacer la obra igual, ni nos cuesta mantenerlo lo mismo. O sea, hay cosas que nos cuestan más caras. Y así como decía Martín, pues sí, broncas de que el aparato de rayos X se le fundió el chip y pues no hay ningún pendejo que diga, oiga, pidan el chip y estas broncas. Pero también había gente muy capaz. Por ejemplo, el secretario de Salud de Nayarit era joven, muy entrón. Hoy es gobernador de Nayarit, pero ya con otro partido, ya con otras visiones. Pero en ese entonces era una gente muy entrona y dentro de su visión, con los planes maestros, me dijo, oiga, arquitecto, quiero estar en contacto con toda la gente del hospital. Bueno, hicimos un análisis y le dije, la única forma en que puede estar en contacto es a través de radio. En algunos tendrán que utilizar radio satelital porque no hay señal, porque están en la sierra. ¿Cuánto me cuesta eso? Son, dentro del plan, ya teníamos contadas cuántas unidades, cuántos hospitales, o sea, todos, ¿no? Hay tantos. Bueno, el señor lo que hacía, todos los días, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, se comunicaba o sea, tenía un programa de lunes a viernes, donde se comunicaba en esos días con todos los centros de salud que tenían su estado.